Daré inicio a mi presentación. Buenos días, honorable jurado, querido asesor y distinguido público presente. Soy Bárbara Bernaola y el día de hoy presentaré mi trabajo de investigación titulado Influencia del fotoperiodo en el crecimiento de alevinos de trucha arcoíris, Oncorhynchus micis en cultivo intensivo. La acuicultura se ha convertido en la principal fuente de pescado en el mundo. Sin embargo, la industria acuícola es todavía relativamente joven y se encuentra en la búsqueda de la eficiencia y rentabilidad. Entonces, ¿cuáles serían los principales factores que hicieron posible este crecimiento? Pues la acuicultura ha demostrado ser un motor de desarrollo económico. Desde hace más de 60 décadas provee de alimentos. El consumo de pescado de la acuicultura en los últimos años ha logrado igualar hasta superar los proporcionados por la pesca. El consumo de pescado no solo se debe al aumento de la producción, sino a otros factores, como los beneficios del pescado, el estilo de vida, la mejora de los ingresos, el crecimiento demográfico y sobre todo a los avances tecnológicos. Se pronostica que especies de alto valor como la trucha continúen en crecimiento. La trucha arcoíris es una de las especies de aguas frías más cultivadas en el mundo y a nivel nacional. Representa el 31% de la producción nacional y el 89% de la producción en el ámbito continental. En Perú, el cultivo de la trucha se centra mayoritariamente en la zona sierra. En el 2016, Junín tuvo una producción de 2.983 toneladas y Pasco 234 toneladas. ¿Por qué recalco estas dos regiones? En el año 2019, Junín pasó a incrementar un 7.1% su producción año y Pasco pasó a producir de 234 toneladas a 7.213 toneladas. ¿Y esto a qué se debería? No simplemente a la intensificación de su producción, sino a la incorporación de estrategias, incorporación de técnicas e innovaciones tecnológicas. El crecimiento y notable crecimiento de la trucha, además de la competitividad en la industria acuicultura, ha llevado a los piscicultores a reestructurar sus estrategias, con el fin de llevar a la unidad productiva a optimizar sus recursos y tener una producción más eficiente. Es por ello que se ha incorporado mucho en la manipulación del desarrollo de las gónadas y en la estimulación del crecimiento de los peces. El fotoperiodo son las horas de exposición a la luz del día en un periodo de 24 horas y tiene como beneficios estimular el crecimiento de los peces, aumentar en varias veces su producción, reducir el tiempo de cosecha, disminuir los costos, entre otros más beneficios. Antiguamente se pensaba que la cantidad y composición de alimento era el principal factor del crecimiento del pez. Sin embargo, estudios más recientes han demostrado que el fotoperiodo continuo y largo han resultado ser beneficiosos en la tasa de crecimiento del pez y en la reducción del factor de conversión. Desde hace varias décadas se determinó que en primavera el pez tiene su mayor crecimiento, y esto debido a los estímulos lumínicos en el sistema hormonal. Los principales órganos de la recepción de los estímulos lumínicos son el ojo y la glándula pineal. La glándula pineal es un órgano que forma parte de los procesos endocrinos a través de la melatonina. La glándula pineal es más perceptiva que el ojo, llegando a detectar longitudes de onda entre 510 y 540 nanómetros, el color verde. La influencia de la luz inhibe la melatonina, haciendo que toda la energía del pez se destine al crecimiento del pez. Un uso excesivo de la luz podría generar cataratas, cegueras y por tanto una disminución en la visualización del alimento y problemas en el crecimiento. Considerando que la tecnología lleva a unos buenos resultados productivos, la presente investigación tiene por objetivo evaluar la influencia en la manipulación del fotoperiodo sobre el crecimiento de alevinos de trucha arcoíris, Oncorhynchus micis, en un sistema de cultivo intensivo.
Ello implicará, 1. Determinar el efecto del fotoperiodo sobre el crecimiento y factor de condición. 2. Evaluar la influencia del fotoperiodo sobre el consumo de alimento y conversión. 3. Determinar el efecto del fotoperiodo en la supervivencia entre los tratamientos. La presente investigación se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa Compañía Acuícola Junín, ubicada en el distrito de Apata, provincia de Huancayo, departamento de Junín. La investigación se desarrolló en dos etapas, la etapa preexperimental y la etapa experimental. La etapa preexperimental consistió en el acondicionamiento de la infraestructura para darle las condiciones de fotoperiodo. Por otro lado, la etapa experimental tuvo una duración de 68 días, en la cual se obtuvieron los datos. La etapa preexperimental se desarrolló en 3 fases. La obtención de los alevines fue proporcionada por la empresa, en un total de 92.860 alevines de trucha, con un peso unitario entre 3 y 3.5 gramos y una longitud individual entre 6.44 y 6.78. Para el acondicionamiento de las unidades experimentales, se dispuso de un total de 9 estanques de concreto, con un volumen de 14.3 metros cúbicos. Asimismo, se construyeron 2 estructuras revestidas, una de polietileno transparente y otra de color polietileno negro, con el fin de permitir y evitar la luz, respectivamente. Las dimensiones de esta estructura fueron 10 metros de largo, 4 metros de ancho y 2.5 metros de altura. Cada estructura en su interior contuvo 3 estanques de concreto. Para la proporción de la luz artificial, se instalaron luces LED de 5 metros color verde a lo largo de la línea central del estanque, suspendido 40 centímetros del nivel del agua. Finalmente, la preparación de los estanques consistió en el aseguramiento de las rejillas para evitar la pérdida y fuga de los peces. Asimismo, se realizaron prácticas profilácticas y determinó el tirante de agua a una altura de 60 centímetros. Vale decir que cada estanque tuvo un ingreso y salida independiente de agua. En cuanto a la etapa experimental, esta consistió en 4 fases. La siembra de alevines se realizó completamente al azar y se colocaron en cada unidad experimental 10.318 alevines aproximadamente, con una carga de siembra de 5.3 kilos metros cúbicos. La alimentación se realizó diaria, por saciedad y al voleo. El retiro de la mortalidad, de igual manera, se realizó diariamente y se registraron los datos en los formatos. Finalmente, la biometría se realizó cada 15 días. Se realizó con los peces en ayuno y a primeras horas del día, con el fin de que a la hora de manipular los peces, a la hora de registrar los pesos y tallas, no existieran problemas. El tamaño de nuestra muestra fue de 500 unidades por unidad experimental. Para la evaluación de los resultados, se emplearon los parámetros de ganancia de peso, tasa específica de crecimiento, tasa de conversión alimenticia, factor de condición y supervivencia. Para la evaluación de la calidad del agua, se evaluaron los parámetros de temperatura, oxígeno disuelto y pH, con una frecuencia de 3 veces por día la temperatura y oxígeno disuelto y el pH con una frecuencia de 1 vez a la semana. El control del nivel de iluminación se realizó con un luxómetro una vez cada 15 días. El experimento comprendió 3 tratamientos con 3 repeticiones cada uno. El tratamiento 1 consistió en someter a los peces a 12 horas de luz natural y 12 horas de luz artificial. El tratamiento 2 consistió en someter a los peces a 0 horas de luz natural y 24 horas de luz artificial. El tratamiento 3 consistió en someter a los peces a 0 horas de luz artificial. En la figura 8 podemos observar la distribución de las unidades experimentales. El tratamiento 1 se ubicó en la estructura revestida de polietileno blanco o color transparente. El tratamiento 2 se ubicó en la estructura color negro, revestido de polietileno color negro. Finalmente, el tratamiento 3, denominado tratamiento control de fotoperiodo natural. Se aplicó Minitab 19 para la evaluación de los estados, para la evaluación estadística y el análisis de varianza.
A continuación, hablaré sobre los resultados de los parámetros de crecimiento evaluados durante la investigación. Los resultados de peso unitario al final del periodo experimental estadísticamente evidenciaron diferencias significativas entre el tratamiento 1 y tratamiento 3. Dichos resultados se correlacionan a los obtenidos en la investigación por Anden, quien en su investigación trabajó con trucha y determinó diferencias estadísticas en fotoperiodos largos que cortos. Numéricamente, el tratamiento 1 tuvo un peso unitario igual a 23.94 gramos, resultando ser mejor que el tratamiento 2 y tratamiento 3. En los primeros 30 días, los pesos unitarios alcanzados por cada uno de los tratamientos empezaron a diferenciarse. Y esto, según Bakuff y Falcón, porque el crecimiento se ve influenciado por diferentes factores, como son la cepa, el sexo, la temperatura y el fotoperiodo. En cuanto a los resultados de ganancia de peso, estadísticamente se observaron diferencias significativas entre el tratamiento 1 y 2 respecto al tratamiento 3. Numéricamente, el tratamiento 1 tuvo una ganancia de peso igual a 20.55 gramos. Según Wolkoff, peces sometidos o bajo estas condiciones presentaron mejor eficiencia alimenticia. Al evaluar la tasa de crecimiento, al final del periodo experimental, evidenciaron diferencias estadísticas del tratamiento 1 y 2 respecto al tratamiento 3. Numéricamente, el tratamiento 1 tuvo un SGR igual a 2.88. Dichos resultados se correlacionan a los obtenidos por Porter y Cole, quien en su investigación demostró que la luz artificial mejora el performance de los peces. El tratamiento 1 tuvo mejores resultados que el tratamiento 2 y tratamiento 3. Asimismo, otros autores, como Webster, señalan que el uso del fotoperiodo influencia en el consumo de alimentos, como otros, que señalan que mejoran su actividad y mejora la visualización del alimento. Los resultados de tasa de crecimiento los primeros 30 días evidenciaron diferencias estadísticas entre el tratamiento 1 respecto al tratamiento 2 y 3. Numéricamente, el tratamiento 1 tuvo un SGR igual a 3.23, resultando ser mejor que el tratamiento 2 y tratamiento 3. Posterior a ello, hasta finalizar el periodo experimental, se evidenciaron diferencias significativas entre el tratamiento 1 y tratamiento 2. Numéricamente, el tratamiento 1 tuvo un SGR igual a 2.6, evidenciando una clara disminución. Según Stephenson, en sus investigaciones, indicó que el uso de la luz artificial prolongado puede afectar de manera negativa en el crecimiento del pez. Los resultados del factor de condición al inicio y los primeros 30 días del experimento no evidenciaron diferencias significativas, mas sí posterior a ello hasta finalizar el periodo experimental, pues evidenciaron que el tratamiento 1 y tratamiento 2 presentaron diferencias significativas respecto al tratamiento 3. Según Morales y Quirós, indica que truchas arcoíris entre 4 y 25 gramos tienen un factor de condición entre 0.95 y 1.3. Nuestros resultados se encontraron dentro de lo citado por el autor, lo que nos lleva a concluir que los peces se encontraron en buenas condiciones. Asimismo, se correlacionan a los obtenidos por Porter y Cole, quien demostró en sus investigaciones con fotoperiodos largos tener un buen performance de los peces. En cuanto al consumo de alimento, estadísticamente se demostró al final del periodo experimental que el tratamiento 1 y tratamiento 2 presentaron diferencias significativas con el tratamiento 3. El incremento de consumo de alimento promedio de cada tratamiento se debe a que durante el desarrollo del experimento los peces han ido creciendo y conforme van creciendo van demandando más alimento. Asimismo, Handenland y Cole en sus investigaciones indican que el uso del fotoperiodo incentiva y estimula el apetito de los peces. En cuanto a los resultados de conversión alimenticia al final del periodo experimental, evidenciaron diferencias significativas el tratamiento 1 con el tratamiento 3.
Según Choquehualta, para trucha arcoíris en un estadio de aleví, el factor de conversión se encuentra entre 0.5 y 0.8. Nuestros resultados se encontraron dentro de lo citado por el autor. Numéricamente, el tratamiento 1 tuvo un FCR igual a 0.79, resultando ser mejor que el tratamiento 2 y tratamiento 3. Dichos resultados se correlacionan a los de Anden, pues en sus estudios realizados con trucha de 2 gramos, evidenciaron diferencias significativas y un mejor factor de condición con fotoperiodos largos que cortos. En cuanto a los resultados de factor de conversión, los primeros 30 días evidenciaron estadísticamente diferencias significativas entre el tratamiento 1 respecto al tratamiento 2 y tratamiento 3. Numéricamente, el tratamiento 1 tuvo un FCR igual a 0.73, evidenciando mejores resultados que el tratamiento 2 y tratamiento 3. Posterior a los primeros 30 días y hasta finalizar el periodo experimental, no se evidenciaron diferencias significativas. Sin embargo, numéricamente el tratamiento 1 tuvo un FCR igual a 0.81. Claramente, un incremento en el factor de conversión. Según Stephenson, el uso prolongado de la luz artificial podría generar efectos negativos en el factor de conversión del pez. De acuerdo a Uysal y Alplas, el factor de conversión se ve influenciado por los factores de densidad, por el alimento, fotoperiodo, cepa, incluso otros autores señalan que se ven influenciados por la marca del alimento. Vale decir que en nuestra investigación dichos factores se vieron uniformes para todos los tratamientos. Es decir, la densidad, el tipo de alimento y la cepa fue igual para cada uno de los tratamientos, siendo nuestra única variable el fotoperiodo, es decir, las horas luz sometidas a cada tratamiento. En cuanto a los resultados de supervivencia, al final del periodo experimental, evidenciaron diferencias estadísticas, los tratamientos 1 y 2 respecto al tratamiento 3. Numéricamente, el tratamiento 2 tuvo una supervivencia igual a 98.02%. Dicho resultado se evidencia y es debido a que la mortalidad acumulada al final del fotoperiodo evidenció una menor mortalidad acumulada, es decir, 204 peces respecto al tratamiento 1 y respecto al tratamiento 3. Dichos resultados se correlacionan a los de Barlow, quien en su investigación con larvas de alevines tuvo una mejor supervivencia, es decir, afectó de manera positiva el fotoperiodo largo que el corto en la supervivencia. Asimismo, alude a Erwin, quien señaló que fotoperiodos prolongados, es decir, fotoperiodos de 24 horas en su trabajo de investigación con trucha, tuvo mejores resultados que cortos. En cuanto a los parámetros de calidad de agua, la temperatura, el oxígeno disuelto y el pH se encontraron dentro de los rangos establecidos por los autores o por los autores señalados, por lo que podemos concluir que dichos parámetros no influenciaron negativamente en la supervivencia, ni crecimiento, ni desarrollo del pez. El nivel de iluminación, los resultados del nivel de iluminación evaluados en la investigación se correlacionan a los obtenidos por Taylor, puesto que en su investigación con truchas arcoíris de 5.1 gramos promedios, registró niveles de iluminación de 212 más menos 129 lux. Cabe señalar que los peces tienen un umbral específico mínimo de intensidad de luz y que no es un factor determinante en el crecimiento, puesto que investigaciones como la de Jeff, Arnett y Dafty señalaron que intensidades de luz con 50 lux tuvieron un mejor crecimiento de las truchas arcoíris respecto al salmón. Sin embargo, también mencionaron en su investigación que ambas especies presentaron diferentes resultados en cuanto a mortalidad, crecimiento, supervivencia. Asimismo, Cho, en sus investigaciones con intensidades de 1600 lux en lugar de bajas, evidenció una mayor actividad en la trucha arcoíris y un ligero descenso en el factor de conversión.
Finalmente, Stephenson y Cole, en su investigación con salmones del Atlántico, no obtuvieron resultados sólidos en una mejora del crecimiento específico, con intensidades entre 27 y 1400 lux, por lo que se puede concluir que la intensidad de la luz o el nivel de iluminación no influyó en el crecimiento de los peces. Bajo las condiciones realizadas en campo, esta investigación se puede concluir lo siguiente. El crecimiento se vio afectado significativamente por el fotoperiodo durante el periodo experimental. Y, asimismo, el tratamiento sometido a 12 horas de luz y 12 horas de luz artificial obtuvo numéricamente el mayor crecimiento, mejor factor de conversión y factor de condición respecto al tratamiento sometido a 24 horas de luz artificial y el tratamiento control. Asimismo, se concluye que el tratamiento sometido a 24 horas de luz artificial tuvo el mejor porcentaje de supervivencia, con un valor de 98.02%. En cuanto a las recomendaciones, se sugiere repetir la investigación utilizando la luz artificial sumergida. Se recomienda realizar una experiencia utilizando un alimento balanceado de alta energía. Y por último, se recomienda trabajar a densidades iniciales menor a 5 kilogramos por metro cúbico cuando se evalúe un alimento de alta energía para evaluar los parámetros de productividad. Finalmente, quiero agradecer a mi papá, Víctor Juan Bernaola, quien estuvo a cargo del diseño y de la construcción para dar las ambientaciones de fotoperiodo, al ingeniero César Común Túpac, quien financió la investigación y permitió desarrollar dicha investigación en su unidad productiva, y al magíster Fernando Valesio Regalado, quien me asesoró durante toda la investigación. La acuicultura es el futuro de la humanidad. Muchas gracias.